En Suma Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Suma Herética, un podcast para todos los que piensan por su cuenta. Hola querida comunidad herética, aquí les saluda Wilbert, Urri o Pollux, encantado de estar nuevamente con ustedes. Y me doy la tarea de leer los comentarios, son muchos, por eso no los puedo contestar todos, pero siempre les dejo el corazoncito ahí. Y entre esos muchos comentarios ha habido un grupo de personas que se transmiten en varios comentarios, que me han dicho: ¿qué pasó con los chistes? ¿Dejaste de contar los chistes? Y es que algunos me decían: no, qué irreverente, burlándose de las otras denominaciones. Pero si hago la comparación, los que me llamaron irreverente fue un 3% y el 97% quiere chistes. Entonces vamos a introducir este episodio con un chiste cortito, pero espero que le saque una risa. Dice que había una señora que tenía un hijo único. 25 años, no le conocía novia. 30 años, no le conocía novia. 34 años, no le conocía novia. 36 años, no le conocía novia. A los 37 llegó con la noticia: mamá, ¿qué pasó, hijo? Te tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Tengo novia. ¿En serio, hijo? ¡Wow! ¡Qué alegría que me diste! Yo ya pensaba que me iba a quedar sin ser abuela, que no iba a tener nietos. Y le dijo: mañana te la presento, pero le dijo, la voy a traer no solo a ella, sino a 2 amigas más que tengo, y tu tarea va a ser descubrir quién es mi novia. Uy, tremenda tarea, no creo que adivine, pero está bien. Y la suegra, ya emocionada, la mamá, empezó a prepararse para cocinar algo rico para recibir a la futura nuera. Llegó el día cuando tocó el hijo, ¡tling, tling!, el timbre, y entró afirmativamente él con 3 muchachas más. Y las 3 saludaron a la señora y empezaron a hacer ese pequeño small talk ahí. Qué bien huele la cocina, qué bonita casa. Pero bueno, antes de sentarnos a comer, llegó la hora de la verdad, dijo el hijo. Mamá, aquí están esas 3 muchachas. Las 3 eran mis amigas, pero ahora una de ellas se convirtió en mi novia. Y tu tarea es adivinar quién es mi novia. Y la madre, pero sin tardarse un segundo, dijo: la de la derecha. Y el hijo se quedó pero sorprendido. Qué velocidad, qué agilidad. Efectivamente, mamá, le dijo: ¿cómo sabes que ella es mi novia? Le dijo: porque apenas la conozco y ya me cae mal. Empezamos. Vamos pues. Hola querido amigo Castor, o hermano Castor, ¿cómo estás? Pobre chica, ¿no? Querido Polus, hermano, pobre chica. Yo también tengo otro chiste, lo voy a contar. Cuéntame. Saluda a nuestro invitado y lo cuento. Ok. Hola, bienvenido nuestro querido invitado de honor, invitado que siempre va a estar en cada episodio, en cada temporada, perdón. Pepe el hereje, José Ignacio López Vigil. ¿Cómo estás? Muy bien, Castor, muy bien, Pollux. Un abrazo herético para ustedes dos y para todos los oyentes y las oyentes de esta Suma Herética.
Muchísimas gracias. Urri, díselo, quiero decir, el cargo honorífico que le hemos atribuido a Pepe. Santo ¿Qué patrono. cargo? Santo patrono. Santo Eres patrono nuestro de, santo patrono, sí, nuestro padrino. de Suma Herética. Hemos escogido a dos. Al próximo se lo diremos ya cuando repita, pero uno de ellos eres tú, el santo patrono de Suma Herética. Te damos ese- Agradecido. Un abrazo herético para Castor y para Pollux. Gracias, porque es solo honorífico, no hay ni sueldo, ni prebendas, ni regalos, pero sabes que tienes nuestra rendida admiración, Pepe. Eso Gracias. por Como, demás. como el chiste, apenas te vimos y dijimos, este es el santo patrono. Como, me cae mal. como la señora que no dudó con la nota. Os voy a contar otro chiste, si me lo permitís. Claro. Se ha descubierto que Jesús de Nazaret, era argentino. ¿Y por qué? Hay razones que lo avalan. Vivió con sus padres hasta bien mayorcito. Siempre estaba por ahí con sus amigos. No se le conocía trabajo alguno. Y si hacía algo, era un milagro. Y finalmente estaba Dios y luego él. ¿Era argentino? ¿Sí o no? Y además lo celebraba todo comiendo carne. Era argentino. Muy bueno. Y lo digo porque yo estoy casado con una argentina, ¿vale? Que es una chica magnífica, no es para nada, no es muy sencilla, muy humilde, muy tranquila. Pero posiblemente Jesús. Y ahora una pregunta, Pepe. El Jesús del día a día, el Jesús de estar. Tenía que ser un tío magnífico, ¿no? No un cagapenas como nos han No, enseñado. un tío divertido, cuenta chistes. Por eso se le pegaban los niños y las niñas, porque él, ¿qué hacía Jesús? Contar cuentos, contar adivinanzas, lo que llamamos parábolas. Son Ajá. cuentos, son chistes, son... era un tipo muy, muy alegre, muy amiguero, como decimos por acá. Un Muy poquito. entrador, muy... Bailaba, tomaba vino, contaba chistes, estaba con los amigos. Por eso cayó tan bien a la gente sencilla y por eso les cayó tan mal a los engreídos cuellos alzados. Y hacía chistes específicos. Alfred te iba a decir, en las estadísticas que veo del podcast, la segunda comunidad, el segundo país que más nos escucha después de Estados Unidos es Argentina. Así que esperamos que no se vayan hoy todos después de este episodio. Pero mira, Pollux, dime si no es un chiste la llamada parábola de el fariseo y el publicano. Claro. Que dice Jesús que entró el fariseo en el templo y dice, yo te doy gracias, Señor, porque yo cumplo todos los mandamientos, papá. Y dice Jesús, y atrás de él había un humildito ahí, humillado, Señor, yo no sirvo para nada y tal. Eso Jesús lo tiene que haber contado cambiando la voz, haciendo efectos. Claro, es un chiste. Sí, Un chiste. o el del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cómo se tuvieron que ver sentido los sacerdotes, los levitas? Totalmente. Ese era un chiste con mucha ironía, claro. ¿Os acordáis Pero, en las... dime, No, Didi, Pepe, adelante, ahora os digo yo. lo que llamamos parábolas son cuentos campesinos muy divertidos que Jesús, por ejemplo, la parábola del sembrador, yo estoy seguro de que Jesús la contó haciendo los efectos de sonido, como hacen los campesinos. Y entonces vino los pajaritos, pío, 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 y tiraron los granos en la tierra, chac, chac, chac. Porque así hablan los campesinos cuando te narran una cosa, te dicen, y entonces yo vine en caballo, cacán, cacán, cacán. Van haciendo con la voz, hacen los efectos, la música, las canciones, todo lo hacen. Y Jesús tuvo que contar así sus parábolas, claro que sí. Hombre, si se ganaba el afecto y la atención de los niños, muy serio no sería. Exactamente, porque a una gente pesada no se le pega a nadie, ¿verdad?
No, lo que os quería decir, no sé si os acordáis de aquellas películas sobre la vida de Jesús, que hay algunas que ni siquiera mostraban nunca el rostro de Jesús ni la persona de Jesús porque era irreverente. Luego vino Pasolini, hizo aquella pasión, y Jesús siempre parecía serio, Siempre. nunca sonreía, una cara como una máscara, porque parecía irreverente pensar que el maestro podía hacer bromas, podía reír, podía, como decías tú, hacer un poco de teatro, que aquello era horrible. Castor, sí, a mí en el seminario recuerdo un cura viejo que dijo, de Jesús sabemos que lloró. Lloró en Getsemaní, lloró delante de Lázaro muerto, pero que rió no sabemos. Ah, O claro. sea, Jesús lloraba, pero ¿por qué? Porque la risa, como dice en el nombre de la rosa, Sí, eso iba a haber la recordado. Sí. cuestiona los autoritarismos ridículos, ¿no? Precisamente un cura, un fraile español, Jorge de Toledo, creía que la risa animalizaba a las personas. Ah, claro. Exactamente, exactamente. Pues a mal sitio hemos venido, Pepe. Aquí este programa no es para estar muy serios. No, No, Jesús tuvo que ser un tipo muy risueño, muy divertido, como buen campesino y como buen Galileo, porque Ujú. los del sur eran más seriotes, eran más pesados, pero los Galileos eran alborotadores, dicharacheros, mal hablados, y Jesús venía de ahí. Y Mm, además parece que tenía un acento que los delataba. Claro, Hablaban el arameo o el hebreo, lo que fuera, lo hablaban con un deje muy especial. los dos hablaban arameo en el sur, Sí. en Judea y en Galilea también, y en Samaria también, Ujú. pero los galileos tenían, como dicen los brasileños, un sotaque, un dejito, sotaque. una jugada ahí que los descubrían rápidamente. Dice, tú eres un Galileo. A Pedro lo descubrieron Ujú. rapidito, Mm, ¿verdad? Tú Sí, que eres eran de los de... como judíos de segunda clase, algo así eran, ¿no? Totalmente, los Galileos eran despreciados. A ver, el país tiene tres partes. Al sur, Judea, al medio, Samaria y al norte, Galilea. Los samaritanos eran herejes, eran mm, considerados herejes por los judíos del sur, que eran los de la observancia, ¿verdad? Los samaritanos herejes y los galileos bochincheros, eran gente gentuza, eso eran Sí, gente. sí, mm, te entendemos. Populacho, populacho. mm. Muy bien. Y Jesús era de estos. Y Jesús era populachero y gentuza, vamos a decir. Está claro, está claro. Por eso no pudieron soportar, imagínate, que viniera un campesino galileo que no sabía escribir, que había aprendido la ley oyendo en una sinagoga, que venía de un pueblito tan nada, que cuando a Natanael le dicen, hemos encontrado al Mesías, dice Natanael, ¿y de dónde salió ese Mesías? De Nazaret. Dice, de Nazaret no ha salido nada bueno. Nazaret era tan insignificante que ni aparecía en los mapas, ¿verdad? Y que venga ahora un campesino nazareno, galileo, a darnos clase a nosotros, los maestros de la ley, los fariseos, los del templo de Jerusalén, no podían soportar eso. Ellos no podían soportar eso. Por eso Jesús le habló durísimo. Jesús se reía con sus compañeros y eso, pero a los maestros hipócritas les habló duro, durísimo. Sí. Ujú. Mm. Y yo creo que lo mismo sería si Jesús viniera hoy. Vi hace poco un chiste que me encantó. Era en un TikTok cortito. Pero llega, llega Jesús a visitar a una señora cristiana de estas fundamentalistas que están de moda en Estados Unidos. Sí. Y ella está orando, ¿verdad? Y ora para que pues se vayan todos los emigrantes del país. Y llega Jesús y le dice, pero ¿sabías que yo fui migrante? Y de ahí, y sí, porque la raza suprema son los blancos y que nosotros sacamos adelante este país, que no sé qué. Y le dice, pero ¿sabías que yo soy de ahí de Medio Oriente? O sea, soy morenito, barbado.
Y le dicen, no, y tiene una foto de Jesús rubio, con la melena aquí, pelo ondulado, ojos azules, y le dice, ese no soy yo, le dice Jesús, yo no era así, yo no nací en Suecia, le dice, yo nací en Medio Oriente. Y de ahí, y que sí, y la familia, le dice, yo nunca me casé ni tuve hijos. La cosa que termina expulsando a Jesús de la casa a la señora porque no le gustó el Jesús que la Claro, fue a visitar. claro. Era totalmente. Y hoy se ve un cristianismo así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que existe este cristianismo ahora así tan fundamentalista que no tiene nada que ver con Jesús? Por razones políticas y económicas también. Es decir, atrás del racismo es un problema ideológico, pero es un problema económico. Atrás de este fundamentalismo religioso que estamos padeciendo, padeciendo en Estados Unidos, padeciendo en Brasil, padeciendo en todos lados, Mm, hay un proyecto político y económico muy fuerte y muy bien pagado. Ahí hay mucha plata, mucha plata. A estos señores les conviene, como siempre, ¿verdad? Instrumentalizar la Biblia, instrumentalizar a Jesús de Nazaret. Eso da mucha plata. Sí, interesante Pero eso. Pepe, la mayoría de los líderes ultraconservadores, vamos, no hay más que poner la tele o la radio, todos dicen, no, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, ¿no? ah, O soy católico. Y ah, todos hacen una profesión de fe, de creencias. En cambio, son unos auténticos hijos de su madre. ¿Cómo nos totalmente. comemos esto? Es que si tú revisas los líderes actuales, Trump vendía Biblias en su campaña y Dios le hizo el milagro en aquel Ah, atentado que casi le rozó la oreja. Pero Bukele está en una batalla espiritual. Él ha sido elegido por Dios. Maduro, porque aquí van los de izquierda y los de derecha, Todos. lo mismo, ¿eh? Maduro dice que Jesús peleó con un demonio y él pelea con una demonia. Y felices quienes sin ver creyeron, sin ver las actas del fraude que hizo Maduro. Eh, y Bolsonaro, todos tienen el mismo libreto que es utilizar, yo tengo por ahí la Biblia, utilizar la Biblia como arma política. Eso da mucho rédito político, claro que sí. Todos Claro. están montados en el mismo discurso bíblico. El peor de todos, Benjamín Netanyahu. Benjamín ajá. Netanyahu lee la Biblia en el primer libro de Samuel, Ujú. donde Yahvé Sebaot, ¿verdad? Manda a Moisés y a Josué a matar a todos los amalecitas, niños, bebés, mujeres, hasta los bueyes, el ganado, todo. Y Netanyahu tuvo el cinismo de leer ese texto para justificar el genocidio que está haciendo en Pero es Gaza. lógico. Si Dios bendijo aquel genocidio, ¿por qué no va a bendecir este? Por Exactamente. supuesto. Sí, Todos hacen el mismo libreto que es manipular la Biblia, manipular la religión para sus intereses económicos y políticos. Por eso yo digo, Castor, que como ellos están jugando su juego en la cancha de la Biblia, esa es la cancha de fútbol Ajá. donde ellos juegan, en esa misma cancha tenemos que jugar nosotros y ganar el partido. En esa mm, Qué misma bueno, cancha. Pepe, qué bueno. ¿Ves? sí, Ellos hablan de contra los homosexuales, ¿verdad? Porque la mm, homofobia da también mucho Sí. sí, dinero, es muy da. rentable la homofobia. Entonces hay que decirle, oye, espérate, que Jesús no fue homofóbico. El mayor piropo se lo echó a Ujú. un militar gay, Mm, el mayor Sí. piropo en toda su vida, ¿verdad? mm, Ustedes son misóginos. Ajá, pues resulta que el cristianismo, el camino de Jesús, lo inauguró una mujer.
Ustedes, Ujú. fundamentalistas, no están aquí por Pedro, ni por Pablo, ni por Santiago, sino por María Magdalena, que fue la que inauguró el camino de Jesús. Mm, Ujú. Mejor dicho, tenemos que jugar y ganar el partido en la cancha donde ellos están jugando. ¿Cuál mm. es la cancha? La Biblia. Sí, Sí. igual Porque, que hace poco que en paz descanse, Kirk, de repente se volvió muy famoso y muchos cristianos sacan cortitos de palabras que él decía. Eh, pero, por ejemplo, mi esposa no aguantó porque en el mundo del cristianismo le están dando mucha fama y vino mi esposa y agarró un corto de él, donde él está diciendo que mi esposa se encarga ella, desde el área de la neurociencia y del carácter de Jesús, da cursos para los padres, para que entiendan cómo funciona el cerebro de los hijos y para así criar a los hijos, ¿verdad? Entonces, eh, basado en el vínculo, no en el miedo, no en el chantaje y todo eso. Entonces sacó un video de él donde él dice que la mejor forma de criar a los hijos es que primero ellos nos tengan miedo a nosotros como padres, porque si Oh, nos tienen miedo a nosotros, incluso él dice, ellos tienen que pensar que si hacen algo malo, nosotros como padres los podemos hasta matar. Así lo ay, dice literalmente. Y dice, porque si tienen miedo de que nosotros los matemos, ellos van a tener miedo de que Dios los mate. ¡Qué oh, barbaridad! ujú, ¡Qué padre barbaridad! ideal. Y entonces hay que decir, como tú dijiste, que Jesús dijo, el que toque a uno de estos pequeños, a ese le va a ir como en feria, decimos aquí. Y él llamaba a los niños y que estuvieran en el centro ahí. Los niños eran lo más importante en el reino de Dios. Jesús botó esas cadenas que había en esa cultura de hombre, mujer, libre y esclavo, adulto y niño. Él dijo, no, los niños están incluso por arriba que los por arriba. adultos, arriba que los Ujú. adultos. Y eso hay que decirlo porque esta gente anda diciendo barbaridades como esa que acaba de mencionar yo. Y las mujeres por arriba también. No Sí, sí, olviden sí, esa sí, sí. frase de Jesús donde Jesús le dice, las prostitutas Ujú. entran primero que ustedes, sacerdotes, en el reino de Dios. Ujú. Jesús puso a las mujeres por delante, a los niños y las niñas por delante, a lo que no valían. Lo que no valían allá en ese tiempo se llamaban los amahares. Los amahares era la basura, los pobres, de mendigos, la basura de la sociedad. Y Jesús dijo, el reino de Dios es para los amahares. Dios le regala el reino a los más pobres entre los pobres. ¿Sí? Ujú. Yo siempre me gusta pensar, Pepe, que lo que hizo Jesús fue decir, lo he dicho alguna vez, más de una vez, no sé si tú estás de acuerdo, señores, señoras, que Dios es como yo. O sea, que Dios no es ese destructor, el Shabaot, que una vez leí que es etimológicamente es el que arrasa, el que destruye. Dios es un Dios de vida, de amor. Dios es como yo. Y ese es el gran mérito de Jesús, de demostrar que Dios no era el Dios de la tradición hebrea, era un Dios de amor, de compasión, de perdón, un Dios igualitario. Totalmente de acuerdo. Fíjate que Jesús nunca menciona el nombre de Yahvé, ni de Ujú. Jehová, Sí, ni de Yahvé Sebaot. Yahvé sí, Sebaot es un ídolo sanguinario que sí, mata a todo el mundo. Desde la primera página del Génesis ya está botando a Adán y a Eva, después manda el diluvio, mata a todo el mundo, después en sí. la Torre de Babel mata a todo el mundo y su deporte es matar Sí, y se calma, su cólera se calma oliendo la sangre. sí. Matar animales para que con la sangre quemada de los animales, eso él es lo que lo tranquiliza. Tú dices, pero si eso es Dios, yo prefiero ser ateo. Si ese Ah, es el Padre, yo Totalmente. prefiero ser huérfano, porque es un monstruo. Jesús nunca, nunca, nunca habló de Yahvé Sebaot. Él habló cuando le preguntan cómo no, no, cómo le hablaremos a Dios. Él dice, llámenlo papá, papito, papaíto, abba. ¿Eh? ujú. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Israel que yo oía a los niños, abba,
Abba, al papá, y a la Ajá, mamá, Imá. Mm. Así es, mamita, ajá. mamá. Y Sí, Pero curioso, Abba, dime, que digo que Abba es un término que te da confianza, que te ayuda a estar protegido. Yo me lo imagino a tirarle de las barbas a tu padre, a subir por su cuello, a claro, bromear con él. Papá, ponte a cuatro patas y haz el caballito. Y yo, eso es lo que claro. yo me imagino. Totalmente, y así se lo imaginaba Jesús, porque fíjate que Jesús no dice, recen diciendo, Padre nuestro. No, no, Jesús no dijo eso, ni dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Un disparate. Cuando le preguntan a Jesús, Jesús le dice, díganle, papito. Papito, venga tu reino, bendito tu nombre, papito, venga tu reino. Esa era la oración de Jesús. Después Mateo, claro, como Mateo era muy judío y tenía una comunidad muy judía, ¿verdad? Allá en Antioquía, entonces el evangelista Mateo adorna y dice, recen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No, hombre, no. El Padre nuestro auténtico es el de Lucas. Y Lucas en su evangelio, cuando le preguntan a Jesús cómo tenemos que orar, Jesús le dice, díganle, papito, papá, papaíto, venga tu reino, papito. es Y, cierto. pero mira cómo es la cosa, como papito sigue siendo un término muy cariñoso, pero masculino. Eso te iba a preguntar, Pepe. Casualmente, un poco después, claro, Jesús era hijo de su tiempo y eh, tenía un contexto cultural de su tiempo, pero un poco más adelante Jesús cuenta una parábola que es la más revolucionaria de todo el Evangelio, la llamada parábola del Hijo Pródigo. En esa parábola del hijo pródigo, dice Jesús, este era un padre que tenía dos hijos. Uno era buena gente, el otro era un sinvergüenza, ¿ya? El sinvergüenza se llevó la parte de la herencia, se fue, pasó hambre y regresó a la casa del padre, no por arrepentimiento, sino porque tenía hambre y quería comer en la casa de su padre. Pero lo mejor viene ahora. Dice Jesús, y aquel padre, cuando lo vio a lo lejos, que regresaba este hijo, se le conmovió su Su útero, útero. se le conmovió sus entrañas, corrió donde él y se lo comió a besos. Eso no lo hacían los padres, solo las madres. Sí. Jesús dice, se le conmovió sus entrañas, pero la palabra hebrea, la palabra aramea es rejamín y rejamín es útero. El útero de aquel padre se le conmovió viendo a su hijo que regresaba. Mejor dicho, que Jesús nos presenta un padre con entrañas de madre, Mm. un papá, mamá. Eso es de lo que habló Jesús. Un papá que es mamá, una mamá que es papá y que son muy buena gente y que lo comprenden todo y que lo perdonan y que te quieren. Ese fue el mensaje grande de Jesús. Tal vez la palabra más importante de Jesús en su vida fue cuando él dice, llámenlo Abba, llámenlo papá, pero un papá, como él le explicó después, que tiene entrañas de madre, entrañas de mamá. Sí. Mm. Eh, Eso, Pepe, es completamente, radicalmente revolucionario para el concepto de Dios que tenían en su tiempo. Absolutamente. El Yahvé Sebaot, ¿qué cosa era? Un ídolo sanguinario que lo que quería era sangre, sacrificios de sangre, matar a todo el mundo. Además era misógino, porque fíjate que la alianza de ese Yahvé Sebaot con el pueblo la hacen solo con los varones, con el prepucio. Sí, sí, sí. Como las Mm. mujeres no tienen prepucio, es un dios varón bien macho que hace alianza solo con los machos, cortándoles el prepucio al octavo día. Es una cosa horrible. Un Yo- dios homofóbico, misógino, militar, xenofóbico, Sí, mejor dicho, un ídolo. A mí cuando me preguntan, yo les digo, yo soy ateo
de Yahvé. Yo no quiero saber nada con Yahvé. No, me quedo con el papito del que habló Jesús. Pero es interesante cómo muchos no notan esa diferencia o les gusta más ese Yahvé que Jesús. Hace poco yo estaba en una discusión, no era discusión, o sea, se estaba hablando de una historia en el Pentateuco, la historia donde Jehová manda serpientes para que castigue al pueblo, ¿verdad? Entonces a mí se me vino, hice una conexión con Jesús y yo de ingenuo lo solté ahí en ese grupo. Pensé que iba a caer bien la comparación y dije, pero Jesús dijo, ¿qué padre si un hijo le pide pan, le da una serpiente? Exacto. O sea, ningún padre humano haría eso. O sea, yo soy padre y si me dan un pan, yo no le voy a dar un escorpión, una serpiente. Y le digo yo, pero acá me está presentando a un padre que sí envía serpientes a sus hijos. Bueno, casi me apedrean. O sea, lo que dijo Jesús, lo mandaron por un tubo y se quedaron con la historia de que esos rebeldes merecían que el padre les mandara serpientes porque eran malos, ellos querían carne. Entonces, me pareció increíble. Sí, sí. Es que a Netanyahu no le interesa un Dios papá, él quiere un Dios de serpientes, un Yahvé Sebaot que destruye a todos los enemigos, claro, para robar. Yo me doy cuenta que mucha gente odia a ese padre del que tú nos hablas, ese papá, en cambio no tiene ningún problema en aceptar a un Dios que extingue y aniquila a la humanidad por ahogamiento e hipotermia y luego lo resucita para quemarlos vivos. Sí. Y no hay ningún problema, es un Dios de amor. En cambio, un padre perdonador, bueno, afable, que pasa por alto, déjalo, hijo, no hay ningún problema, olvídate, ven conmigo. Ese no nos gusta. ¿Por No, qué? Porque es un Dios tan amplio hombre, yo que soy un buen cristiano a carta cabal, que doy ofrendas, que doy diezmos, que me porto bien, que me aguanto, que me joda la vida por no pasármelo bien, y ahora este miserable va a tener lo mismo que yo, pues hasta ahí podríamos llegar. Como nosotros somos, Castor, como nosotros somos envidiosos, celosos, rencorosos, vengativos, hemos fabricado, en el Antiguo Testamento, hemos fabricado un Dios a nuestra imagen y semejanza, con todas las mediocridades, con todas las vengatividades que tenemos en nuestro corazón. Hemos fabricado un Dios igualito que nosotros, tan hijo de la guayaba como nosotros. Pepe, Por eso, ¿qué pensarías? hijo de la guayaba, eso me lo creo. Sí, frase para anotarla. Para no decir, no puedo decir Sí, palabras sí, no, malas. completamente de acuerdo. Pepe, entonces, si Jesús viniera, resucitara o viniera aquí, apareciera en nuestra época, en cualquier país, da igual qué país hoy, y empezara a predicar, ¿cuánto tiempo tardaría libre? Porque Yo lo creo meterían que preso. muy poco. Lo meterían preso muy rapidito y lo mandarían a matar muy rapidito. Y lo curioso ¿Y del caso es que bajo qué cargos lo meterían preso? de terrorista, ahora Sí, todo el seguro, mundo es claro. Sin duda. terrorista. Mira lo que está haciendo Trump, todo el mundo es terrorista y él es el terrorista. Es como el robo del reloj, ¿no? El ladrón que dice, agarren al ladrón, y el ladrón era el mismo del reloj, ¿no? Bueno, a Jesús lo eliminarían muy rapidito y yo creo que Jesús, antes de que lo eliminaran, se daría un paseo por el Vaticano nuevamente con un látigo en la mano. Se daría un paseo por esas iglesias de la teología de la prosperidad que se han enriquecido esquilmando a la gente crédula con un látigo en la mano, ¿verdad? Ese Jesús que dijo, no se puede servir a Dios y al dinero, hay que escoger. Escoge entre Dios y el dinero. Y resulta que el Vaticano está repleto de dinero robado, por cierto. Todo lo que hay en el Vaticano es dinero robado.
Pero lo que hay en estas iglesias pentecostales es también dinero robado, porque le roban a la credulidad de la gente diciendo que tienen que dar el diezmo. Pero ¿cómo que el diezmo? Si el diezmo era para las viudas y los huérfanos. Ah, no, ahora el diezmo es para mí, para el Sí. pastor o la pastora. Qué sinvergüenzada tan grande. Entonces, si Jesús volviera, levantaría otra vez el látigo, hermano. Pepe, tú en tu canal de YouTube hay una cosa que a mí me encanta personalmente y te quiero agradecer porque tienes la dignidad de la honestidad cuando acabas tu... Es decir, pero esta es mi opinión, soy Pepe el hereje. Porque me encanta muchas... No estoy completamente de acuerdo contigo, no pasa nada, pero agradezco mucho tu sinceridad y tu honestidad, por cierto. Esto es lo que yo pienso, no se lo impongo a nadie. Claro, porque sí, No, no, pero hay una cosa que me encanta cuando dices, ¿por qué murió Jesús? No lo exigía el Padre no exigía la muerte de nadie para perdonar. Y dices tú, ¿por qué murió Jesús? Pues porque lo mataron. claro. Por favor, háblanos de eso, que me encanta. A ver, yo creo que la mentira más grande, Pablo de Tarso inventó muchas cosas y traicionó muchas cosas. Por ejemplo, Pablo le dice a los esclavos, obedezcan a sus amos como a Cristo. Dice, pero ¿cómo es posible que se diga un disparate así? Pablo dijo, toda autoridad, en la carta a los romanos, cuando Nerón estaba en Roma, Pablo le escribe, ¿verdad?, a la comunidad de Roma, diciendo, toda autoridad es puesta por Dios. Ajá, no me diga. Y el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Ese, sí, ese texto es criminal. Si Jesús oyera eso, le da un infarto, ¿verdad? Pero bueno, esa fue una de las pocas cosas, porque después Pablo dijo, el varón es el reflejo de Dios. Y Mm. la mujer es el reflejo del varón. El varón refleja la gloria de Dios y la mujer refleja la gloria del varón. No me digas, porque dice Pablo, es que la cabeza del varón es Dios. ¿Y la cabeza de la mujer? La cabeza de la mujer es el varón. Qué lindo, qué bonito le quedó, ¿verdad? Tamaño disparate. Bueno, de Pablo podríamos hablar tantas cosas, pero creo que la traición mayor que hace Pablo, y lo digo, llamo traición, es decir, que a Jesús lo matan como un cordero de sacrificio para expiar nuestros pecados, porque el plan de Dios estaba muy molesto, muy irritado con el pecado de Adán y Eva. Y dice, pero si nadie cometió ningún pecado porque Adán y Eva es un mito. Ah, no. Dios estaba muy molesto con el pecado de Adán y Eva y la forma de quitarse la molestia, la ira que tenía era mandar a su hijo para que maten a su hijo y en la sangre de Jesús calmar su cólera. Dice, pero eso es algo tan monstruoso, esa explicación de Pablo es algo tan monstruoso que uno dice, ¿cómo es posible que se siga predicando esto? Y lo predican. La sangre de Cristo nos salva. La Y, sangre de Jesús no salva a nadie. La sangre de Jesús fue un crimen. Si sigues a Jesús, lo que te salva de Jesús es su vida, su mensaje, su coherencia, su ejemplo. Pero la muerte no salva a nadie. Pero Pablo de Tarso tergiversó totalmente el asunto para poder predicar un Mesías crucificado. Él tergiversó totalmente el asunto y dijo que el plan de Dios desde el principio del mundo era redimirnos en la sangre de Jesús, perdonarnos en la sangre de Jesús. Es un disparate tan grande que uno no logra entender cómo eso bueno, se entiende como un mecanismo de control, ¿verdad? Cómo se sigue predicando
que la muerte de Jesús y la sangre de Jesús es la que nos salva, por favor. Y es que está tan impregnado eso, no solo Todo. en las predicaciones, en la teología. Bueno, esa teología está tan impregnada no solo en las predicaciones, en los cantos. Hace unos meses fui a un servicio, un culto en una denominación y se cantaron tal vez unos ocho cantos. De esos 8, 5 tenían De que ver con movimiento. sangre. Con sangre. Con sangre. Yo dije, madre mía, pero qué. Y la sangre, y se describe es la muerte y todo. Dije, qué traumático. O sea, para Sí, alguien que no creció desde niño Pero es con lo, esas historias Dios me va a sangrientas. matar porque yo soy pecador, pero yo ofrezco a Dios para calmar su ira la sangre de un sustituto. exactamente, Es decir, Dios se calma matando a otro y a mí no. exactamente. Pero eso ya lo pensaban los sumerios hace 5.000 años. Los Hay himnos picapiedra, sumerios que tuve oportunidad de leer, de estudiando, himnos litúrgicos sumerios donde el oferente lleva un cordero a la divinidad para que la ira de la divinidad se calme en la sangre de ese cordero. Los judíos no inventaron nada, por cierto. nada, No, eso no. está copiado de Mesopotamia, copiado totalmente, pero para colmo de perversidad, lo que calma la ira de ese Dios militar es oler la sangre quemada de los sacrificios. Dice, cosa repugnante, por Dios. ¿Qué Es es verdad. eso, por Dios? Porque el santuario del desierto era un matadero industrial. Un matadero. El templo de Jerusalén chorreaba sangre por las 4 esquinas porque era matar, matar, matar animales. Una vez escuché el cálculo de la consagración del templo de Salomón, todos los animales que según el relato bíblico se sacrificaron, hay no sé cuántos miles metros cúbicos de sangre, era un mar de sangre, o sea que llegaría a la cintura la sangre de miles de bueyes. O sea, Es algo repulsivo sí, completamente, pero todavía peor, Castor, que nos han dicho que el memorial de ese Jesús de Nazaret, que hablaba de papá y mamá, ese Jesús de Nazaret, bueno y bonito, el recuerdo de él es que ahora un pedazo de pan se convierte en carne y una copa de vino se convierte en sangre y nos convertimos en caníbales comiendo carne y en vampiros tomando sangre. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Cómo se ha distorsionado todo el mensaje de Jesús? Sí, yo lo único que hay un texto, no estoy seguro dónde, en el Antiguo Testamento, que dice que olor grato es esos sacrificios, ¿verdad? sí, claro. Era En el Levítico, claro. la peste de la sangre quemada de los animales sacrificados era lo que calmaba la ira de ese Yahvé Sebaot. ¿Ya? Yo como carne, y hace poco estaba haciendo yo un asado, pues esa mezcla de carne y grasa soltó un olor así rico. Y yo dije, bueno, ese sí es un olor grato, pero, o sea, me provoca hambre. O sea, eso me provoca hambre, pero no ganas de perdonar, de que si yo estoy enojado, digo, bueno, entonces voy a perdonar. Si os dais cuenta, lo que demuestra Jesús con su muerte es, mirad, si me queréis matar, me matáis. Aún así, no voy a levantar un dedo para cargarme a nadie. Sí. Si me queréis matar, me voy a dejar. Es que no voy a rebelarme, no os voy a insultar, no me voy a defender. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios os ama tanto que aunque me matéis, no va a hacer nada, no se va a cabrear. Es todo lo contrario. Pero Pablo le dio la vuelta a esa vaina, ¿verdad? Pablo le dio la vuelta y dice, no, es que esto era el plan de Dios. Ya Dios lo tenía perfectamente planificado. Por eso el relato de la pasión en los evangelios parece una obra de teatro. Dios necesita a Judas para traicionar. Dios necesita a los soldados para que lo maten. Dios necesita... Es una obra de teatro donde se sacrifica a Jesús y uno dice, ¿por qué hay que sacrificar a Jesús? Para que Dios Padre tranquilice su ira que tiene contra nosotros. Y tú dices, ¿pero qué es eso?
Es Yo, una Jesús sí, monstruosidad. es el abogado, el encargado de defendernos ante la ira de Dios, claro. Sí, sí, mm, sí. Pepe, te- no Y sé si te has claro, dado cuenta que te acabas de cargar la esencia de todas las religiones cristianas. por supuesto, sí, sí, y lo digo con conocimiento de causa y con responsabilidad herética. Muy bien, exacto. Sí, somos vale, vale. responsables de nuestras palabras. Pero es que el evangelio que predicas me encanta. Hace poco no hace poco. En alguna ocasión vi un TikTok tuyo donde tú dices de qué en realidad nos liberó Jesús. Oh, Y muy dijiste, bueno ese. nos Muy liberó de bueno. un Dios al que hay que tenerle miedo, de un Dios Ah, al que yo nunca voy a ser suficiente, que siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que estar... Jesús me liberó de un Dios que siempre me ve como un miserable, como un inútil y que yo tenga pecador. constantemente pecador, esos sentimientos. En cambio, vino y me dio paz, me dio seguridad, me dio libertad, me hizo sentir que yo soy bueno, que en mí hay potencial para hacer el bien a los demás y Me hacerme el dijo bien que a sí me ama aunque mismo, sea imperfecto. que tiene confianza en Exactamente. mí. Es que no hay nada mejor que depositen confianza en uno. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando, A ver, cuando yo llegué a Alemania, estaba estudiando alemán y tenía el nivel B1. El B1 es para no morirse de hambre en el país, ¿verdad? O sea, para pedir, ir al Lo supermercado, esencial. pagar y lo esencial. Y yo estaba trabajando con un grupo hispano portugués, porque esas lenguas sí las dominaba. Pero luego hubo una necesidad, había en una iglesia de habla alemana, de alemanes, se quedó sin pastor y había necesidad y no habían pastores. En Alemania había mucha escasez de pastores. Y me preguntaron, ¿te animas a pastorear esa iglesia? Y yo con un nivel B1, yo dije, miren, no, porque no, voy a ser sincero, yo no hablo el idioma. Además, un idioma eclesiástico es totalmente diferente y bíblico a lo que uno aprende en la escuela de es- idiomas. Entonces le dije, no. Y me dijeron, sí, ahí lánzate al agua, ahí vas a aprender. Y entonces me dijo mi jefe, el que me estaba contratando, yo te voy a dar la confianza, te voy a apoyar. Ok, dije, es el primer paso. Si es así, le dije, si me tienes paciencia, confianza, pero dile lo mismo a la iglesia. O sea, dile que va a venir un extranjero que apenas puede decir hola, buenos días y pedir comida. Y, y que si me aceptan así, pues sí. Entonces, eh, dijo lo mismo y me dijo, la iglesia dice que está bien. Entonces, bueno, empecé. Hubo la primera reunión de iglesia que se llamaba Junta de Iglesia. Yo no me enteré de nada, lo que estaban hablando ahí, de nada. Y el líder de esa iglesia me decía, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y él me decía, tú di que sí, me decía. Y bueno, para hacer corta la historia, mi primer sermón lo escribí todo y lo hice leído literalmente, ¿verdad? Con mala entonación, con un acento horrible y todo. Y vino una señora y me dijo, gracias por tu esfuerzo, qué lástima que no hablas alemán, me dijo. Y vino este, el líder de la iglesia local y me dijo, lo hiciste excelente, gracias por tu esfuerzo, se entendió bastante, que no sé qué, que no sé qué. Y siempre habían personas que me daban bajón, pero estaba este líder que depositó confianza en mí, claro. que me dijo, tú puedes y tú lo vas a lograr y siempre estaba ahí, estaba ahí. Al tiempo, lo hice en tiempo récord, porque para alguien que tiene como lengua materna un idioma latín, pues el germano es totalmente diferente. Pero en Claro. un lapso de un año yo ya estaba predicando en alemán. O sea, me metí así Porque y te dieron confianza. porque me dieron confianza. Y dar confianza a alguien, o sea, creer que alguien es bueno, decirle, pero tú eres bueno. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él nos dijo, tú Pero es eres que esto bueno. sí que es evangelio. Esto sí que es evangelio. No Ah, decir, no os preocupéis, la ira del Padre se ha calmado, podéis venir. Eso no es evangelio. claro, Pero totalmente. es evangelio de buenas nuevas. Dice, el Padre os ama, no os preocupéis. Venid confiados, estad con vuestro papá, que no hay ningún problema. Eso es el evangelio. Totalmente de acuerdo. Y no Es lo que vemos tan hasta la claro. palabra
evangelio significa buena noticia y lo que nos han dado es una mala noticia. Mm. Porque tú entras en una misa y tienes que decir, por mi culpa, por mi la gran culpa, todo es culpa, culpa, culpa. Ah, Pero es un mecanismo de control social meter miedo y meter culpa. Eso lo saben todos los dictadores. Y las iglesias han fungido como dictadoras de la conciencia de la gente. Y si Sí. os dais cuenta, aunque las iglesias nos venden un mensaje de fe, de esperanza, de justificación por la fe, del perdón por la fe, al final todo es mentira, porque lo que te dicen, tienes que ser irreprochable, impecable para que Dios te acepte, porque el cielo solo es para los que son perfectos. Y esa idea está ahí. sí, y es que lo que les repiten y repiten, uno termina creyéndose o haciendo eso. Otra anécdota, fui a otro, fue un culto donde en una universidad, en la iglesia de una universidad, y ahí le estaban dando la bienvenida a los nuevos estudiantes. Pues el director de esa universidad les dijo que el sexo era malo. O sea, que ellos tenían que cuidarse porque todos los que llegaban ahí llegaban a tener sexo y que deberían de enfocarse en estudiar. Pero en el sermón mencionó, yo dejé de contar como a las 92 veces la palabra sexo. Que cuando salimos de ahí yo le dije a mi esposa, ¿de qué crees que tengo ganas? De sexo. Y le dije, y el director que quería provocar en los alumnos que no tuvieran sexo, ¿qué crees? ¿Ganas de qué tienen todos estos estudiantes ahora que salieron? De tanto hablar. De tanto Claro. hablar. Y cuando a uno le dicen, eres miserable, eres indigno, eres malo, pues uno se la cree y provocan eso en uno, tanto repetir ese mensaje. Por eso, volviendo a la pregunta tuya, Castor, ¿de qué nos salva Jesús en definitiva? A mí una vez me dijeron, usted dice que no nos salva de los pecados, no, que no nos salva del infierno, no, porque el infierno no existe, que no nos salva del diablo, el diablo tampoco existe. Tampoco existe. Entonces, ¿de qué nos salvó Jesús? Y yo recuerdo un amigo por TikTok que respondió a esa pregunta diciendo, a mí Jesús me salvó de creer en Yahvé Sebaot. Me salvó de Yahvé. No creo en Yahvé, no creo en Jehová, no creo en el Dios del Antiguo Testamento. Me salvó de eso. Yo le dije, Qué hermano, bueno. has dado una respuesta teológica perfecta. Jesús nos salvó de esos dioses sanguinarios, misóginos, castigadores, de infiernos, de demonios. Sí, nos salvó de eso Jesús. Sí. Ujú. Eso sí que es un mensaje hermoso. Un día, Pepe, otro día que vengas, tenemos que hablar, yo lanzo aquí la apuesta, de Ah, bibliolatría. excelente. Oh, ese es otro tema que da para Seguro mucho. que ahí tienes mucho que decir. Cuando Pues nos sí. empeñamos en encajar a Dios en la Biblia. Y no hay manera. Para dar una pequeña introducción a ese tema que vendrá, en ese grupo de estudio que les dije que estaban diciendo de que Dios el Padre hizo bien en mandar serpiente a sus hijos, yo les dije, es que Dios limita a la Biblia y no al revés, no es la Biblia la que limita a Dios. Y me dijeron, ¿cómo así? Que si la Biblia me dice, yo le mencioné este pasaje, creo que está en Deuteronomio, que es bendición y maldición. Si eres obediente, 14 versículos para decir cómo Dios te va a bendecir. Y si eres desobediente, todo el resto de los 60 y algo versículos para decir todas las maldiciones que te van a caer. Deuteronomio 28. 28, ajá. Sí, señor. Y el versículo 63 dice, y Él se va a deleitar en matarte, exterminarte y arruinarte la vida. Y le dije, Dios no es eso. Pero ahí viene el tema de bibliolatría y me dice, escrito está. Me encanta, me encanta. Bueno, dije. Ya se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Ya no podemos hacer nada. Yo sabes lo que hago en los TikTok cuando comento esos pasajes horribles de la Biblia. Digo, agarren un lapicito y tachen. Sí. Tachen, Sí, tachen. sí. Eso no sirve, táchenlo, táchenlo, táchenlo.
eso no es palabra de Dios, eso es palabra de un psicópata, sabiendo cuándo y dónde se escribieron esos disparates, ¿verdad? Pero tú sabes, Está escrito por un psicópata, sí. eso Mm. no lo puedes decir en una iglesia, por lo menos una Mm, iglesia protestante evangélica. Supongo que tampoco católica, no lo puedes decir. me sacan patadas, claro. Bueno, Por también eso, sacaron a Jesús. También sacaron a sí, Jesús a sí, patadas. sí. O Porque, Por sea que no eso, sigues el... por eso no asisto y prefiero ir a comunidades heréticas. Muy mm, bien. Voy a sacar el corazoncito porque con Pepe el tiempo corre que vuela sí, y vamos a inaugurar la nueva sección. ¿Te parece bien, Urri? claro. Como, ¿Vale? Urri Pollux. sí, como ya en la primera temporada te hicimos el cuestionario, pues ahora solo vamos a hacer primero un jueguito ahí y luego una pregunta. Vamos a poner una cortinilla de música relajante para introducir la sección. En lo que ¿Vale? Nos tomamos agua. callamos y suena la música. Estamos aquí de nuevo. Vale, tengo que decir que la edición para los podcasts que escuchéis en las plataformas las prepara Joan Marc. Oh, sí. ¿Vale? Joan Marc nunca sale, nunca se le ve, es anónimo, pero él hace un trabajo. La edición para YouTube la prepara nuestro buen Pollux, Urri, y yo simplemente estoy aquí molestando, como os habréis dado cuenta. Eh, bueno, empieza tú, querido hermano divino. Bueno, ahora solo una pregunta y un jueguito. Entonces, la pregunta, Pepe, ¿qué vas a hacer tú cuando te encuentres con Pablo? Con Pablo, Sí, Pablo de Tarso. ¡Qué jodido eres, Urri! le diré mucho gusto, mejor dicho, le diré mucho disgusto en conocerle. Ok. No, mira, sí, Pablo era buena gente, Pablo era buena persona, era enamorado de Jesús, apasionado del Evangelio, pero metió las cuatro patas, eso no hay que olvidarlo. Entonces yo con Pablo, si me lo encuentro, le doy un abrazo y después le digo, hermanito querido, metiste las patas cuando predicaste la sangre y el pecado y todas las barbaridades que escribiste. Eso le diría. Mm, genial. Es una cuestión personal entre Pepe y Pablo. Por O eso sea, le hice la llámanos, pregunta. Pepe, llámanos, porfa, que quiero estar presente. Les Queremos, aviso, acompáñenme. queremos, Como alumnos, como alumnos tuyos que somos. vamos a grabar un TikTok de ese encuentro. Bueno, Como le dicen hago la otra. aquí en Ecuador, dicen acolítenme. Entonces yo le diría, Acolítenme. acolítenme. Entonces yo diría, Castor Pollux, acolítenme que estoy frente al apóstol de los Ujú. gentiles, a Ah, Pablo de Tarso. Entonces acolítenme. agárrenme. Va. Más bien, sí. Vale. Bueno, le hago la otra pregunta. Bueno, esto es un juego, ¿vale? No sé, Pepe, si has visto la peli Salvar al Soldado Ryan, una peli Sí, bélica. Ujú. sí. Hay un momento, ya cuando están en el pueblo, que el soldado Richard Raven, el que lleva un fusil ametrallador, un bar, lleva un fusil grande que dispara. Dice que su madre tiene una corsetería en Brooklyn, ¿vale? Una corsetería, vende ropa interior. Y que ya alistado, ya preparado para ir al frente o para ir a la una clienta, Oronda, una señora cuarentona, bien hermosa, está probando esa ropa interior y él por la cortina la ve, que está en sujetador. Él ve que la señora está en faja y en sujetador. Claro, él trabaja con la madre en la corsetería y aconseja a las clientas. Él, claro, al ver la señora con esos pechos grandes, un sujetador, un chico, imagínate, un chico de los años 40, la visión erótica del mundo que tendría muy, muy, muy limitada, obviamente, ¿no? Como ahora. Entonces la señora le dice, escúchame, Richard, cuando estés ahí fuera y estés mal y tengas miedo, quiero que cierres los ojos y dices sí, y pienses en ellas.
refiriéndose al pecho a las tetas de la mujer, ¿vale? Claro, A claro. mí no me parece nada erótico, me parece un acto, me parece bellísimo, me parece un acto de una caridad, de una ternura preciosa. De verdad, un pobre chico de veintipoquitos años, sin salir del cascador, que aquella señora, en vez de reprenderlo, pervertido, degenerado, ¿qué estás mirando? Le dice, quiero que cuando tengas miedo, cierres los ojos y pienses en ellas. ¿Qué hubieras hecho tú, Pepe, si eres Ray-Ban allí, frente a la señora, frente al probador? No pasó nada, ¿eh? Simplemente la señora le dijo eso, piensa en ellas y No, ahí se no. acabó. ¿Eh? Bueno, yo creo que como yo soy del milenio anterior, ¿verdad? Estoy no en la tercera, sino en la quinta edad, seguramente cerraría los ojos y pensaría en los pechos turgentes de esa señora. Sí, cómo no. Ujú. Pero ¿no te parece que, ya metiéndonos en harina, con el tema de la sexualidad, o nos han llevado a la represión máxima enfermiza o a todo lo contrario, a degenerar, a pervertir algo, ese don de Dios tan maravilloso Sí, que nos ha dado para disfrutar, no solo para procrear, atención, para claro. disfrutar, o no pasamos, o no llegamos, o nos pasamos. Y aquí somos tres hombres que vivimos con nuestras compañeras, podemos hablar tranquilamente. Y ¿Qué opinas tú? lo triste, Castor, es que ese odio a la sexualidad, esa sexofobia de la Iglesia Católica no viene de Jesús, ni siquiera de la cultura judía, viene de Platón, de Platón en Grecia que decía el alma es buena y el cuerpo es la cárcel del alma. Y por eso hay que los seguidores de Jesús, pero que eran más platónicos que jesuanos, machacaban el cuerpo, castigaban el cuerpo, se flagelaban, ¿verdad? Cuando yo entré al seminario, a mí no me dieron los evangelios, a mí me dieron un rollo de alambre con alicate, con un alicate para que fabricara mi propio silicio, que es Wow. un cinturón de púas de fierro que te lo pones en los riñones para sufrir con Cristo, para hacer lo que decía Pablo. Pablo decía, yo completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Cristo. Un horror. Entonces, eso que tú mencionas, ese desprecio al cuerpo, al sexo, ¿ya? Ni siquiera, bueno, de Jesús no viene, porque Jesús tenía su compañera y todo el mundo tenía su familia. Eso viene del helenismo, concretamente de Platón. Desgraciado Platón que nos ha hecho tanto daño. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo lo que hace el cuerpo es bendito y la cosa más hermosa que hace nuestro cuerpo es el amor. ¿Cómo va a ser eso eh, despreciado? Bueno, Yo una vez le comentaba a una señora que el deseo sexual que yo siento hacia mi esposa es un don de Dios, totalmente, no es un pecado. totalmente. Es un deseo que pone Dios en mi corazón por el cuerpo de mi mujer y no es malo. No solo no es malo, es bendito. Pero Muy bien, gracias. fíjate una cosa, Castor, cuando Jesús comparaba el reino de Dios, ¿con qué lo comparaba? ¿Con un convento? No. Mm, ¿Con una sala de...? No, lo boda. comparaba con una fiesta de bodas. Y en una fiesta de bodas hay vino, hay baile y hay sexo. Ujú, Es la alegría de las bodas. Y Jesús decía, el reino de Dios se parece a una fiesta de bodas. Sí. ujú. Y eso está, eso, Precioso. eso está tan impregnado. Una vez, a mí casi me sacan del pastorado una vez porque eh, me llamó un joven que era líder de jóvenes en una iglesia Ah, y me llama llorando con un cargo de conciencia pero terrible. Y le digo, ¿qué pasó? Me llama a altas horas de la noche, ahora yo ya estaba acostado y me despertó. Y me dice, es que planificando actividades para los jóvenes, estaba ahí con mi novia,
pues estábamos en casa y nos empezamos a besar y a tocar y no llegamos a más, pero me siento muy, muy, muy mal y quiero renunciar a este cargo porque me siento sucio y no sé qué. Y yo le dije, y me dijo, disciplíneme, me dice, me estaba pidiendo una disciplina, ¿verdad? Disciplíneme. Y yo le dije, tranquilo que yo hubiera hecho lo mismo en tu situación. Entonces, se escuchó un silencio así al otro lado del teléfono, no decía nada. Y, ¿me escuchaste? Le dije yo. Sí. Muchas gracias, que tenga feliz noche. Mira, eso es lo que se dice, ese chico tendría requesón en los huevos. Y perdóname la expresión. Claro que sí. Pero, Bueno, Sí, ok. en fin. ¿Ibas a decir algo más, Alfred? No, yo no. Yo creo que ya hemos torturado a Pepe bastante. Sí. Vamos a llegar hasta acá. Ha llegado entonces el momento de despedir. Vamos a escuchar una pequeña música por acá, y luego pasamos a la ronda de despedida. Muy bien. Como siempre, con nuestro... Uy, se me olvidó el título que le dimos al inicio. A Pepe. Al patrono, nuestro santo patrono. Del programa. Sí, el santo patrono, sí. Se la pasa uno genial. Y ha llegado el momento de despedirse. Así que el invitado, siempre le damos la oportunidad de que se despida primero. Pepe, ¿cómo la pasaste? yo le he pasado muy bien, Pollux. Con Pollux y con Castor uno se ríe y eso es evangelio. Con ustedes dos uno tiene libertad de expresión. Aquí no hay ninguna censura, así que agradezco el patronazgo de la Suma Herética. Genial. Nosotros te agradecemos a ti también por aceptar el bello título. Honoren, porque no conlleva ningún salario, pero te agradecemos. Alfred. Pues mira, a nuestro patrono no le vamos a sacrificar animales, le vamos a sacrificar una paella, un buen helado, una tarta de chocolate, 2 litros de horchata, y nos lo vamos a tomar y vamos a disfrutar de la vida, de la amistad y del amor de Dios, el auténtico amor de Dios basado en el perdón, en el abrazo amoroso. Sí, Pepe. Gracias por enseñarnos esa religión de liberación tan bonita, tan auténtica. Gracias de corazón. Y el próximo día hablamos de bibliolatría. Un si te parece bien. abrazo. Exactamente. Ok, gracias a todos los que se quedaron hasta acá y disfrutaron de este episodio. Así que nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Suma Herética.